I'm pleased to call to order this regular meeting of the Permanent Council. Dear colleagues, before proceeding to the adoption of the order of business, the Chair would like to present, on behalf of the Permanent Council, a commemorative gavel to Ambassador Carlos Alberto Calles Castillo, Permanent Representative of El Salvador. Ambassador Calles, as Chair of the Permanent Council, I believe I speak for all in saying that notwithstanding the brevity of your stewardship of this Council, we benefited tremendously from your diplomatic skill, and we wish to thank you for your work as Chair of this Council. Ambassador Calles, please receive this symbolic gavel as a token of our recognition for the work as Chair of the Permanent Council. I now have the pleasure of inviting our esteemed colleague, Ambassador Carlos Alberto Calles Castillo, Permanent Representative of El Salvador, to the head table so I may hand over the gavel on behalf of the members of this Council. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will proceed to adopt the order of business for this meeting, document CPOD 222319. There being no further observations, the order of business is hereby adopted. The next item refers to the commemoration of the World Press Freedom Day, as requested by the distinguished delegations of Costa Rica, Argentina, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and the United States through note CP 826919. In this regard, I am pleased to offer the floor to Special Rapporteur for Freedom of Expression, Mr. Edison Lanza. Mr. Lanza, you have the floor. Gracias, presidente. Y quiero en primer lugar saludar y reconocer a las delegaciones de los ilustres estados aquí presentes por abrir este espacio en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para albergar una nueva celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. En especial agradezco la iniciativa de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, que han solicitado expresamente al Consejo Permanente la inclusión de tan importante celebración en esta sesión. Como los distinguidos embajadores y representantes saben, la libertad de expresión es un componente esencial de la libertad de prensa, es un componente esencial de la libertad de expresión y de la propia democracia, como lo establecen los instrumentos más importantes del sistema interamericano de derechos humanos, y es enorme la trascendencia del rol de la prensa en este momento crucial para la democracia en el hemisferio, y agradezco nuevamente que dispongamos de este espacio de homenaje y reflexión. Mi primera mención en este homenaje es para los periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su función. Al menos 31 periodistas y trabajadores de la prensa fueron asesinados en las Américas durante 2018 por motivos vinculados con el ejercicio periodístico, lo que representa un alarmante incremento en relación con 2017, cuando 22 periodistas perdieron la vida también en el ejercicio de su función. Se registraron asesinatos de comunicadores en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en Guatemala, en México, en Haití y en Nicaragua. Estos crímenes demuestran que esta forma de censura y de violencia contra los periodistas persiste en la región y no es una situación que afecte a un solo país. Un crimen contra un periodista constituye un atentado no solo contra la vida, sino un ataque al derecho a saber de toda la sociedad. Hago un llamado a los estados del hemisferio para que en cada uno de estos casos se sancione a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes y se le explique a la sociedad si este crimen estuvo vinculado con una represalia para silenciar al periodista o vinculado a la función que ejerce el periodismo. La impunidad en estos crímenes es una invitación a la repetición. Respecto a la situación de la prensa en la región, quiero subrayar que asistimos a dos contextos notoriamente diferenciados. Una es la situación que enfrentan los periodistas y los medios de comunicación en Cuba, Nicaragua y Venezuela, caracterizado por la acción deliberada y articulada desde
cada uno de estos estados para perseguir y censurar a medios de comunicación y periodistas. Otra situación distinta se presenta en el resto de los países del continente, donde los periodistas y los medios de comunicación desarrollan su rol de perro guardián de la democracia bajo márgenes importantes de libertad. Esto lo digo y lo decimos desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, sin negar que entre periodistas, medios de comunicación y gobiernos existen y existirán siempre tensiones, declaraciones altisonantes o incluso declaraciones estigmatizantes que también obviamente hemos señalado en cada uno de los países, y decisiones judiciales que muchas veces protegen al derecho a la libertad de expresión y en otras pueden ser controversiales. Pero en la mayor parte de los estados de la OEA la Relatoría encuentra que se ha entablado un diálogo muy productivo entre el sistema interamericano, la Relatoría para la Libertad de Expresión y las autoridades nacionales para superar diferencias y garantizar la libertad de prensa. En este contexto, el papel que cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver muchos de estos casos y generar precedentes y estándares en temas que siguen siendo un desafío, como la criminalización de la actividad de la prensa, la protección de las fuentes periodísticas, el uso desproporcionado de la fuerza contra periodistas en el marco de protestas, el acoso en redes sociales contra periodistas y sobre todo mujeres periodistas, que los reconocemos como un desafío, pero que creo está manifiesta la voluntad de los estados y del sistema interamericano para abordarlos. Quiero tomar entonces algunos minutos para subrayar y poner sobre la mesa algunos de los temas que afectan más gravemente a los países que mencioné y establecer claramente cuál es la posición de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y de la Comisión Interamericana que ha acogido esta posición en diversos pronunciamientos. En Venezuela, la Relatoría para la Libertad de Expresión ha denunciado la censura del régimen ejercida por distintas vías para silenciar a los medios nacionales y extranjeros. Hemos denunciado detenciones arbitrarias de periodistas, la expulsión de corresponsales de medios internacionales, así como la censura de canales en televisión, sobre todo la televisión para abonados, los bloqueos de sitios web y de plataformas en Internet de manera sistemática. Estas prácticas de apagón comunicacional, lamentablemente, las volvimos a observar ayer durante el llamado a las calles del presidente encargado Juan Guaidó. La Relatoría ha documentado cientos de casos perpetrados por el régimen de Maduro en poco más de un año, pero no puedo dejar de mencionar algunos que son emblemáticos. El caso de Luis Carlos Díaz, secuestrado de su casa arbitrariamente por agentes del régimen bajo el absurdo cargo de conspirar para que se produjeran cortes de electricidad. Fue liberado luego de 28 horas de desaparición tras una terminante y decidida reacción a nivel internacional. Ahora cuenta con prohibición de salida del país. La censura a medios internacionales como CNN, Caracol, NTN 24 o la Deutsche Welle de Alemania, ayer la BBC de Londres se sumó a esta lista, y esto indica la naturaleza del régimen y cómo le impide a su pueblo informarse y estar informados sobre los temas que hoy son de atención mundial. Más de 100 medios de comunicación han sido cerrados o han sido revocadas sus licencias en Venezuela, situación en la que permanece el histórico canal RCTV, y ayer justamente fue clausurada Radio Caracas, una radio con 90 años al aire, luego de, y miren qué casualidad, de entrevistar al presidente encargado Juan Guaidó en el marco, digamos, de episodios del más alto interés nacional e internacional. Decenas de periodistas, como el equipo de Armando Info, que investigan la corrupción en Venezuela, hoy se encuentran en el exilio. El caso de Braulio Jatar, un periodista también de larga trayectoria que permanece en prisión domiciliaria hace casi un año por divulgar una protesta que hizo correr al dictador Maduro. La falta de papel para todos los diarios que no controla el régimen, como Correo de Caroní o El Nacional, y el bloqueo de medios en Internet, como ocurre con frecuencia al Pitazo, Tal Cual, La Patilla y otros. La Internet es el último espacio con algún margen de libertad y algún margen de independencia del gobierno en Venezuela, pero también está en riesgo. El régimen está utilizando CanTV, la empresa pública de telecomunicaciones, para bajar la palanca de Internet
y de ese modo impedir que los ciudadanos y el pueblo se enteren de lo que sucede en el momento y oportuno, en el momento que están sucediendo las cuestiones que hoy afectan a toda Venezuela, como la crisis humanitaria o las manifestaciones y demás acciones políticas de participación política que desarrolla la mayor parte de la población. En Nicaragua también tenemos una situación sombría para la libertad de prensa. Por primera vez en los últimos 30 años de democracia, 2 periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, son mantenidos en calabozos desde hace más de 120 días en las peores condiciones y sin cargos formulados, todo por haberse atrevido a mantener al país informado sobre las protestas y la represión desatada después de abril de 2018. Miguel y Lucía deben ser liberados de inmediato porque están allí como rehenes en una prisión, rehenes, digamos, del régimen de Ortega, lo que atenta directamente contra el derecho mismo a la libertad de prensa. Todavía no nos hemos enterado por qué razón o cuál es el expediente, ni siquiera el expediente que se le ha montado. Del mismo modo, Canal 10 y el diario digital Confidencial fueron confiscados y sus redacciones clausuradas al estilo de las dictaduras de los 70. Su valiente editor Carlos Chamorro debió exiliarse y permanece hoy trabajando, aunque no claudica, y sigue ejerciendo el periodismo desde Costa Rica. No puedo dejar de mencionar el incendio y la destrucción de Radio Darío y el exilio forzado de su director Aníbal Toruño, así como el permanente asedio a Canal 12 y el exilio del periodista Daniel Lacayo de larguísima trayectoria en Nicaragua. Quiero decir también que hay más de 60 periodistas nicaragüenses en el exilio que debieron huir después de recibir graves amenazas y no tener ninguna garantía para mantener y realizar su trabajo en terreno. Mención expresa requiere el emblemático diario La Prensa y su equipo de redacción, que resisten las presiones económicas, la falta de papel y las amenazas del régimen. Y mi recuerdo emocionado para el periodista Ángel Gaona, asesinado en el marco de las protestas de abril. Posteriormente, 2 jóvenes fueron condenados a prisión como autores del crimen, no obstante las principales organizaciones de derechos humanos, de libertad de expresión y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado que habrían sido inculpados sin pruebas. En el caso de Cuba, el marco normativo vigente se encuentra en la raíz de la violación de los derechos civiles y políticos. Un breve análisis de la reforma constitucional presentada por el propio régimen nos indica que la libertad de expresión no ha sido obviamente protegida adecuadamente y estaríamos ante una nueva oportunidad perdida para democratizar el país y abrir nuevas vías para el periodismo libre e independiente en Cuba. Hacer periodismo en Cuba está pautado por la imposibilidad legal de fundar medios de comunicación, por las prácticas de persecución contra la prensa, contra periodistas independientes, detenciones, seguimientos, rotura de equipos, etcétera, son parte de la vida cotidiana de quienes persisten en hacer periodismo independiente en la isla. La ley vigente incluso criminaliza la crítica y el periodismo sin autorización. Hacer periodismo sin autorización está criminalizado en el Código Penal. Y obviamente estos son instrumentos que se utilizan para la discriminación de la expresión por motivos políticos y por motivos, digamos, que no agradan al régimen. Defensores de derechos humanos, artistas, opositores políticos sufren la misma persecución. También las protestas y manifestaciones sociales siguen siendo reprimidas en forma sistemática. Nuestro reciente informe sobre la situación de libertad de expresión en Cuba también describe las limitaciones en el derecho a la libertad de expresión en Internet y aborda los obstáculos en el control del uso de las redes sociales, las comunicaciones en la web, los problemas de acceso y conectividad y los bloqueos y censura de contenidos y la vigilancia de la que son objetos quienes son disidentes. Pese al campo minado para ejercer la libertad de prensa en Cuba, hay un grupo de defensores y de periodistas que persisten y desafían al régimen, y déjenme mencionarlos. Damas de Blanco, Joaní Sánchez y los periodistas de 14 y medio, Pablo Díaz y los periodistas de Diario de Cuba, Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, también perseguido y detenido en innumerables oportunidades. También quiero destacar a los nuevos y valientes talentos del periodismo cubano que apuestan contra viento y marea a sacar sus emprendimientos. El Estornudo, Periodismo de Barrio, Cubanet, Tremenda Nota, Árbol Invertido, Yucavite, Habana Times y otros medios y pequeños emprendimientos que quieren realizar periodismo de manera independiente e informar a la población sin ser
obligados a bajar una línea oficial. Y los activistas por la libertad de expresión, como Raudel Peña, Maritza Divergen de Cubalex, María Rosa Payá, José Fornaris de la Asociación por la Libertad de Prensa. Vamos a seguir trabajando desde la Relatoría Especial para que el talento y la capacidad de los periodistas y escritores cubanos pueda expresarse libremente. Para despedirme quiero destacar el apoyo de la Asamblea General y del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a distintos temas que ha ocupado el mandato de la Relatoría para la Libertad de Expresión y que sirve de guía y de recomendaciones a los estados de la región y al periodismo. Quiero destacar la resolución sobre violencia contra periodistas y lucha contra la impunidad adoptada por la Asamblea General en 2017. Todo lo que hemos trabajado junto a los distintos espacios de la OEA en Internet, mantener una Internet libre y abierta. El apoyo al periodismo de investigación que el propio secretario general ha manifestado en distintos congresos internacionales en los que ha participado. La resolución de la Asamblea General del 2018 sobre combate a la desinformación en contextos electorales. Acabamos de hacer un panel de expertos muy productivo junto al Departamento, a la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia y al Departamento del Derecho Internacional, y vamos a enviar una serie de recomendaciones a través del Consejo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos en breve. En estos temas estamos trabajando y seguiremos trabajando permanentemente. En la era de la desinformación, que se vuelve una nueva amenaza contra la democracia, quiero terminar llamando a los estados a seguir apoyando a la libertad de expresión, a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente seguir y continuar protegiendo el papel y el rol de la prensa. Los estados deben garantizar el ejercicio del periodismo libre de cualquier amenaza. Pero también quiero llamar a los periodistas y a los medios de comunicación a cuidar este tesoro que es, como dijo Gabriel García Márquez, el oficio más bello y más importante del mundo. Y el genial escritor colombiano decía que el periodismo debe basarse en 3 pilares que quiero resaltar en este momento. Todo periodismo debe ser investigativo por definición, decía García Márquez. El periodismo es aptitud, por supuesto, y talento, pero sobre todo vocación. Y finalmente, la ética en el periodismo no es ocasional. La ética debe acompañar al periodismo como el zumbido al moscardón, decía don Gabriel García Márquez. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición de los señores y las señoras embajadoras. Thank you, Mr. Lanza, for your presentation. I'm now pleased to offer the floor to Ms. Daphne Pellegrino, Advocacy Officer for North America, the Reporters Without Borders. Ms. Pellegrino, you have the floor. Thank you, Ambassador, and thank you, Mr. Lanza, for your remarks. And thank you to all for inviting Reporters Without Borders to speak during this commemoration of World Press Freedom Day. I am here to present the findings gathered by my colleagues based in Latin America, where they work diligently to protect press freedom and freedom of information in the region every day. On April 18th, Reporters Without Borders released the 2019 World Press Freedom Index, which evaluates the state of journalism in 180 countries every year. The index shows how the hostility toward media workers expressed by political leaders has incited increasingly serious and frequent acts of violence that have fueled an unprecedented level of fear and danger for journalists. Of all of the world's regions in the World Press Freedom Index, it is the Americas, both North and South, that have suffered the greatest deterioration in its regional score measuring the level of press freedom constraints and violations. In Latin America, several governments have leaned further toward authoritarian practices such as stripping radio and TV stations of their broadcast frequencies, arbitrary arrests and detentions, and carrying out abusive judicial proceedings against media outlets and journalists. In Venezuela and Nicaragua in particular, dozens of journalists decided to flee due to the hostile environment or due to direct persecution by national authorities. Online attacks against journalists are on the rise throughout Latin America, and the coverage of sensitive subjects increasingly triggers violence, intimidation, and harassment. At least 17 journalists were killed in the region in direct relation to their work.
The elections in Mexico, Brazil, Venezuela, Peru, Colombia, El Salvador, and Cuba were held in a highly polarized environment, often marked by disinformation, and prompted an increase in attacks on journalists, especially by politicians, government officials, and cyber activists, and reinforced a climate of mistrust and animosity toward the media. The excessive media ownership concentration and other structural economic issues are suffocating critical journalism. The poor working conditions in which journalists are operating in several countries, in particular in Central America, is also exposing further media personnel and affecting freedom of information in the region. I'm going to speak directly to the issues in a few countries now. In Nicaragua, President Daniel Ortega's re-election in November 2016 for a third consecutive term was accompanied by many attacks on independent media and opposition outlets. Journalism as a whole is stigmatized, and journalists are often the targets of harassment campaigns, arbitrary arrest, and death threats. At demonstrations, reporters are treated as participants and are often physically attacked. The persecution of independent media outlets has become much more intense since the political crisis intensified in April 2018. Although the environment is now extremely violent, non-aligned media outlets cannot afford the bulletproof vests and other protective equipment that the reporters need when covering demonstrations. Nicaragua's 24-place fall in the index to 114th position out of 180 countries was the region's steepest fall. RSF and the Inter-American Press Association conducted a joint observation mission to Managua from the 13th to 17th of August 2018. The independent journalists, media outlets, and civil societies RSF met during the visit described an alarming decline in press freedom and a crackdown on the population and journalists by the police and groups of government supporters, above all since the start of a wave of anti-government protests in April 2018. Angel Eduardo Gajona, a 42-year-old journalist based in Bluefields, a Caribbean coast city in the south of the country, was fatally shot while providing live coverage of a protest in Bluefields on Facebook Live on April 22, 2018. RSF has learned of many cases of theft, destruction of material, and physical attacks against reporters for national and international media outlets while they were covering street demonstrations in the main cities. As well as physical attacks, many Nicaraguan journalists have reported receiving threats and being targeted by smear and harassment campaigns by pro-government groups and by the authorities themselves. Dozens of journalists have fled the country since April 2018 due to those threats. Miguel Mora and Lucia Pineda Aboa, journalists for the independent cable and digital channel 100% Noticias, have been held in pretrial detention on charges of inciting violence and hate and promoting terrorism since their arrest during a police raid on their Managua newsroom on December 21st. Lucia, the news director of the Nicaraguan TV channel, 100% Noticias, spent 41 days in Managua's El Chipote high-security prison before being transferred to a women's prison at the end of December. The conditions in El Chipote, where the former Somoza family dictatorship used to torture its political prisoners, are inhumane. The situation is equally worrying in Venezuela. Since becoming Venezuela's president in 2013, Nicolás Maduro persists in trying to silence independent media outlets and keep news coverage under constant control. The climate for journalists has been extremely tense since the onset of a political and economic crisis in 2016 and is exacerbated by Maduro's frequent references to media warfare in an attempt to discredit national and international media criticism of his administration. Venezuela's political and economic crisis, marked by mounting social unrest and protests against Nicolás Maduro's regime, has resulted in growing authoritarianism and hostility toward the media and journalists during the last 3 years. The crackdown on independent media intensified in 2018. RSF registered a record number of arbitrary arrests and cases of violence by the Venezuelan police and intelligence services. At the same time, the National Telecommunications Commission stripped critical radio and TV stations of their broadcast frequencies, while several foreign journalists were arrested, interrogated, and in some cases deported. The worsening situation drove many Venezuelan journalists to flee the country to escape retribution, including threats to their physical safety.
In the last week of January 2019 alone, 8 foreign journalists were arrested in the country. After having been placed in provisional detention, they were interrogated and then released. Some, however, were placed on flights back to their respective countries. On January 31st, RSF asked UN Secretary General Antonio Guterres to intercede as a matter of urgency with Maduro to put a stop to these practices. On February 25th, the Univision television network reported that its team deployed in Caracas, led by journalist Jorge Ramos, had been arbitrarily detained for several hours at the order of Nicolas Maduro at the Miraflores presidential palace, the seat of the Venezuelan government. The incident happened in the middle of an interview during which Maduro apparently became annoyed by language that Ramos used to refer to him. The deportation of foreign journalists has become a common practice for the Venezuelan government. The German journalist Billy Six was arrested on November 17th and held at the Helicoide military prison in Caracas during 4 months for violating a security zone before being released last March. And in addition to the direct censorship and violence, the past month in Venezuela has seen unusual information blackouts and restrictions on access to social networks, which are massively used by Maduro's opponents. Brazil has fallen 3 places in the World Press Freedom Index to 105th position. The past year has been particularly turbulent, with 4 journalists murdered and more attacks on independent journalists who cover subjects involving corruption, public policy, or organized crime. Above all, Bolsonaro's election as president in October 2018, after a campaign marked by hate speech, disinformation, and violence against journalists, and contempt for human rights, forebodes a dark era for democracy and press freedom in Brazil. In Brazil, 2/3 of the population get their news on social networks. The messaging service WhatsApp played a key role in Bolsonaro's campaign. It usurped the traditional news outlets and was the preferred source of information for 61% of Bolsonaro voters, who are distrustful of the mainstream media. WhatsApp was used to organize and circulate false information, together with smear campaigns and conspiracy theories. In this tense climate, journalists were the favorite targets of Bolsonaro supporters and hate groups, especially on social networks. Patricia Campos Mayo, a reporter from Folha de Sao Paulo, received an avalanche of threats online, threatening calls, and her WhatsApp account was hacked after she uncovered and reported on an alleged campaign by business backers of the presidential candidate Bolsonaro to distribute false news stories through WhatsApp to millions of Brazilians. After that report, a Folha de Sao Paulo executive also received threats from a messaging app and at home. In addition, the paper said Bolsonaro supporters engaged in a systematic attack against one of its WhatsApp numbers, which received 220,000 messages in 4 days. That made it impossible for reporters to follow up on the messages sent by its readers. The Brazilian fact-checking agency Lupa has received thousands of hostile threats, many of them containing death threats since last spring. The trigger for what has been coordinated online campaigns was the announcement in May of a partnership between Facebook and several Brazilian fact-checking initiatives, including Lupa, aimed at limiting the spread of misinformation ahead of the election. Online attacks against journalists are on the rise throughout Latin America and were virulent in Honduras, Nicaragua, and above all in Colombia, where journalists are still often the targets of death threats. And then Mexico remains Latin America's most dangerous country for the media, with at least 10 journalists murdered in 2018. Collusion between organized crime, corrupt officials, and politicians, especially at the local level, became a grave threat to journalists' safety and cripples the judicial systems at all levels. Andrés Manuel López Obrador's installation as president in December 2018, after an election campaign marked by countless attacks on journalists throughout the country, has reduced some of the tension between the authorities and media, but the continuing violence and impunity for murders of journalists led RSF to refer to the situation to the International Criminal Court in March 2019. I'll conclude there. I'd like to reiterate Mr. Lanza's calls to states to protect freedom of information and press freedom, and I would like to thank you all for your time. Thank you, Ms. Pellegrino, for your presentation. I now offer the floor to delegations. The Ambassador from Mexico, you are recognized. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
Doy la bienvenida, desde luego, a la presencia y la exposición del relator especial para la libertad de expresión, el señor Edison Lanza, y la presentación de la señora Dafín Pellegrino en esta conmemoración del Día Internacional de Prensa que se celebra el 3 de mayo, el próximo 3 de mayo. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo, entre otros, el derecho de investigar, recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas. Teniendo en cuenta este derecho fundamental, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es una oportunidad para recordar que la libertad de expresión es indispensable para la existencia de sociedades democráticas, para la formación de la opinión pública y para que la comunidad pueda desarrollarse plenamente estando informada. Garantizar la libertad de prensa, así como el respeto de los derechos humanos, es un eje prioritario para el Gobierno de México, tanto en el ámbito nacional como en la agenda internacional. Por esta razón, nuestro país promueve el desarrollo de estos temas, apoyando y compatrocinando activamente las resoluciones presentadas sobre los temas relacionados con la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos en foros regionales y universales. Asimismo, en aras de mantener una apertura internacional en materia de derechos humanos, México recibió en noviembre de 2017 la visita de los relatores especiales de libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la CIDH, el señor Lanza, y recibió con compromiso sus recomendaciones sobre el tema, mismas que están siendo implementadas. Así también esta conmemoración es un espacio para rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el cumplimiento de su deber. El Estado mexicano rechaza con firmeza las agresiones en contra de los periodistas y continúa trabajando para asegurar la protección de los periodistas en el país mediante el continuo fortalecimiento del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Este mecanismo, resultado del trabajo conjunto del Estado y la sociedad civil, fue creado hace 7 años y ha resultado ser una herramienta útil para reducir el riesgo que enfrentan estos actores clave en nuestra sociedad. México reconoce que el libre flujo de información, la libertad de expresión y el acceso a la información son elementos clave para garantizar un Estado de Derecho, así como para el fortalecimiento de las instituciones. El Estado mexicano, a través del mecanismo, ha reiterado su compromiso de continuar implementando las acciones de visibilización y reconocimiento a la importante labor de las personas defensoras y periodistas, así como las acciones en materia de seguridad, prevención y protección, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de su labor, libre de riesgo y en un ambiente y entorno favorable. México, desde luego, condena cualquier acto tendiente a criminalizar, estigmatizar o intimidar los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, prestando especial atención a quienes enfrentan un mayor riesgo en razón de su pertenencia a grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, periodistas, grupos indígenas, colectivos LGTBI+, y entre otros. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Ambassador from Argentina, you are recognized. Gracias, señor presidente. Agradecemos a los expositores, también agradecemos que se haya convocado a este Consejo Permanente, que se haya incluido el tema en esta agenda y agradecemos a Costa Rica haberlo impulsado junto a otros países de los cuales también somos parte. La Argentina, entonces, se une a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que nos invita a reflexionar, en especial en estos momentos que vive nuestra región, momentos, por cierto, muy delicados. La libertad de expresión y el acceso a la información pública son para nosotros pilares fundamentales del sistema democrático y requisitos indispensables para el desarrollo de una sociedad moderna. Quisiera aprovechar entonces esta oportunidad para exponer aquí los principales avances que se han logrado en mi país en esta materia. En nuestro país, el derecho a la libertad de expresión se encuentra garantizado por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos que a ella se integran. Y es así que consideramos que la libertad de expresión y el acceso a la información pública son las dos caras de una misma moneda, dos herramientas fundamentales para el sostenimiento y fortalecimiento del sistema democrático y para el desarrollo de una sociedad moderna.
Con esta idea rectora, el Gobierno inició un proceso de construcción y reconstrucción de instituciones públicas orientado en 5 puntos principales. Generar un clima de debate abierto que permita conversaciones amplias y profundas sobre la vida democrática del país, incluyendo un gobierno dispuesto a escuchar y a sumar los aportes de quienes piensan distinto. 2. Ordenar, sistematizar y reducir progresivamente el presupuesto de la publicidad oficial que estaba en niveles demasiado altos y se repartía sin criterios objetivos. 3. Colocar el acceso a la información como una obligación central del Estado a través de la sanción y el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública que por años se mantuvo en el Congreso sin ser aprobado, la restauración de las estadísticas públicas y el ejercicio de un poder ejecutivo que escuche y rinda cuentas. 4. Avanzar hacia un ecosistema de telecomunicaciones que permita aprovechar los beneficios de una convergencia tecnológica y ofrezca más alternativas de mejor calidad y un mejor acceso a los contenidos y a la información de todos los ciudadanos. 5. Y por último, aumentar la pluralidad y la sustentabilidad de los medios de comunicación públicos y adaptarlos a los cambios tecnológicos y culturales recientes. Este Día Mundial de la Libertad de Prensa, en consonancia con el lema elegido por la UNESCO para este año, los frenos y contrapesos al poder, medios de comunicación, justicia y Estado de Derecho, debe ser una ocasión para evaluar las situaciones de la libertad de prensa en el mundo y homenajear a aquellos periodistas que, cumpliendo su labor, han perdido la vida. Quiero detenerme aquí y preocuparme especialmente por la situación actual del periodismo en Venezuela y en Nicaragua y honrar a los periodistas que siguen, a pesar de estar en el exilio, defendiendo la democracia. También quisiera destacar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que todos los Estados miembros debemos apoyar en pos del fortalecimiento de la democracia en las Américas. La Argentina continuará comprometida con todas las acciones tendientes a garantizar la libertad de prensa en nuestro país y en todos los países de nuestra región. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, con el Estado como garante y ejemplo principal, cuidarla y enriquecerla. Y quisiera citar por último una frase del señor presidente haciendo mención a quienes utilizan en forma permanente las cadenas de televisión para decir que la libertad de prensa es no invadir las casas con eternas cadenas nacionales, atacando a quienes piensan distinto y bajando línea. Es no generar medios que solo difundan la visión del poder. Es también permitir que las voces opositoras tengan espacios en los medios del Estado sin restricciones, porque una sociedad se desarrolla cuando la diferencia no se combate, sino que es tenida en cuenta. Muchísimas gracias. Thank you, Ambassador. And now recognize the Ambassador from Uruguay. Thank you, Mr. Chairman. Saludamos el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la iniciativa de incluir este punto en la agenda de esta sesión del Consejo. Uruguay condena la violencia contra periodistas, la censura a la prensa y a disidentes, las amenazas, el secretismo y la opacidad. Nos permitimos destacar el apoyo de Uruguay a la libertad de expresión y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Acaba de publicarse el índice de Reporteros Sin Fronteras y Uruguay es uno de los países mejor ubicados de la región. Querríamos señalar asimismo que Uruguay patrocinó la resolución de la Asamblea General de la OEA sobre violencia contra periodistas del año 2017 y también la resolución que mencionaba el señor relator para la libertad de expresión sobre desinformación en contextos electorales que fue adoptada en la Asamblea General de la organización en el año 2018. Para finalizar, cabe destacar el trabajo que viene realizando la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y al respecto su reciente informe anual publicado donde se presenta un panorama país por país y figuran las diversas actividades de promoción realizadas por la Relatoría en todo el continente durante el año 2018. Muchas gracias. The Ambassador from Costa Rica, you are recognized.
Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica quisiera agradecer las presentaciones del relator para la libertad de expresión, señora Edison Lanza, y de la señora Dafne Pellegrino, de Reporteros Sin Fronteras. Costa Rica, junto con Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, solicitamos la inclusión de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que este año tiene como tema medios para la democracia, periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación. No podríamos haber sido más atinados de hacerlo justo hoy, cuando hemos sido testigos del amordazamiento de medios de comunicación durante la jornada del 30 de abril en Venezuela por parte de quienes se aferran ilegítimamente al poder. Silenciar a los periodistas y medios de comunicación independientes siempre ha sido el signo de dictadores y tiranos, pues la libertad de prensa es consustancial a la democracia. En 1985, al referirse a una solicitud de opinión consultiva solicitada por Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos señaló a todo el hemisferio que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar, dice la Corte, que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. El periodismo es, siguió argumentando la Corte Interamericana, la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento. Cada vez que se asesina, encarcela o por cualquier medio se silencia a un periodista independiente, se cercena la democracia. Desde 1992 a hoy han muerto 1.454 periodistas y trabajadores de medios de comunicación con ocasión de su trabajo. Hoy nos alerta el relator de un incremento de muertes en nuestra región. Muchos otros abundan a estas cifras sin que las causas de su muerte sean claras, pues lamentablemente el asesinato de periodistas suele estar acompañado por una desproporcionada y escandalosa impunidad. En el año 2018 se encarcelaron 250 periodistas en el mundo con ocasión de su trabajo, entre ellos la periodista costarricense Lucía Pineda, en Nicaragua. A las muertes, amenazas, encarcelamientos se suman muchas otras formas de atentar contra la libertad de prensa. La estigmatización de periodistas y medios, la regulación y limitación al acceso al papel, los requisitos innecesarios para obtener licencias y el uso de publicidad oficial como un medio para premiar las alabanzas o castigar las críticas a funcionarios públicos. Todos esos mecanismos afectan a la democracia, a los periodistas y a cada uno de los habitantes de las Américas que no pueden acceder a información necesaria para la toma de decisiones, desde aquellas más cotidianas como decidir el presupuesto familiar hasta su participación en procesos electorales. En nuestros días, la difusión de noticias falsas, la polarización de la opinión a través de los algoritmos de las redes sociales y el sostenimiento económico de proyectos periodísticos independientes son retos que amenazan no solo a los medios, sino a nuestras sociedades democráticas, máxime cuando estas amenazas se instrumentalizan por parte de los enemigos de la libertad y de la democracia. En todo el mundo vemos un incremento de la intolerancia por parte de actores políticos y figuras públicas de la más diversa índole y de todos los signos ideológicos a la crítica y la diversidad de opiniones. Es signo de madurez democrática reconocer la importancia de la crítica, de las diferencias de opiniones. Es contrario al espíritu democrático alentar la desconfianza hacia la prensa. En este contexto, hoy más que nunca, se requiere de periodistas profesionales, independientes, comprometidos con la ética de su profesión y su sentido de servicio público, que motiven a las democracias a avanzar. Costa Rica quiere hoy reiterar su compromiso con la libertad de prensa, destacar la labor de los periodistas y trabajadores de medios de comunicación por su labor que hace más libre a nuestras sociedades. Asimismo, reafirmamos nuestro apoyo a la labor de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reconocemos la labor de las organizaciones de la sociedad civil que defienden la libertad de prensa y procuran ambientes más seguros para el trabajo de los medios de comunicación independientes. Señor presidente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa es un día para la reflexión y análisis profundo de lo que sucede en nuestro continente, de las crisis de democracia,
y de derechos humanos y renovar nuestro compromiso con los valores de libertad, concordia, democracia y bienestar que dieron luz a esta organización. Muchísimas gracias. Thank you. And I'll recognize the ambassador from Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Por su compromiso con la democracia y por ende con la libertad de expresión, el Ecuador se sumó al pedido de que el tema bajo examen sea incluido en la agenda del Consejo Permanente de hoy. Tras una década de serias vulneraciones y conculcaciones, el Ecuador se encuentra en un franco proceso de reinstitucionalización democrática, uno de cuyos pilares fundamentales ha sido la restauración del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa, la que ha sido reconocido a nivel internacional. Ya desde el primer año de gestión del actual gobierno, la prestigiosa organización Reporteros Sin Fronteras, representada en esta sesión por la señora Dafne Pellegrino, cuya declaración agradezco, valoró positivamente la nueva política aplicada, toda vez que la posición del Ecuador mejoró en 12 puestos en la clasificación de países según el grado de respeto por la libertad de prensa. Para ello, el gobierno del presidente Lenín Moreno ha promovido varias iniciativas encaminadas a devolver a este derecho fundamental el sitio que le corresponde en nuestra sociedad, entre las cuales destaco la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación promulgada en el 2013, que contó además con el aporte de los relatores para la libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicha ley contenía disposiciones que violaban las normas internacionales sobre la libertad de expresión, eran utilizadas como instrumentos de persecución, restricción indebida y afectaban a las actividades de los medios de comunicación y del periodismo. De ahí el calificativo de mordaza que se atribuyó a este vergonzoso texto legal. Las enmiendas a la Ley de Comunicación, aprobadas el 18 de diciembre de 2018, han permitido a mi país ajustarse o reajustarse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de prensa, así como eliminar cualquier mecanismo que limite o vulnere el ejercicio de este derecho, incluidas la supresión de la figura del linchamiento mediático y la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación. Por primera vez, desde la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su titular, Edison Lanza, cuya intervención introductoria valoro, realizó una visita al Ecuador en agosto de 2018. En esa ocasión reconoció el giro progresivo y sustancial que ha registrado la libertad de expresión y de prensa durante la administración del gobierno actual, sepultando 10 años de persecución y asedio a los periodistas y a los medios de comunicación. De igual manera, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión y opinión, David Kaye, efectuó una visita al Ecuador en octubre de 2018. En su informe conjunto, ambos relatores coincidieron en que las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano para poner fin a las conculcaciones a la libertad de expresión cometidas en el diseño anterior constituyen un avance significativo hacia el pleno respeto de ese derecho. Igualmente, acogieron con satisfacción las acciones tomadas para garantizar el reconocimiento y protección de la labor de la prensa y de los medios de comunicación. Las visitas de los relatores especiales representaron un aporte constructivo a esas medidas que se han adoptado y se adoptan para mejorar y reforzar la protección y el pleno goce de la libertad de expresión, tales como la prevención de delitos contra este derecho, la generación de políticas públicas que garanticen el respeto a la libertad de expresión y el reforzamiento de leyes y reglamentos para proteger la vida y el trabajo de los periodistas. En febrero pasado, el Ecuador adhirió a la Declaración de Chapultepec, aprobada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en México en 1994. La adhesión a este instrumento confirmó una vez más nuestro compromiso impertérrito para lograr una sociedad de respeto y diálogo. Anteayer, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el gobierno del Ecuador dio un nuevo paso trascendental con la suscripción del Acuerdo
para la creación del Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación. Este comité brindará garantías para aquellos que ejerzan la actividad y la tarea informativa en el Ecuador. Adicionalmente, coordinará con las competentes instituciones estatales y la sociedad civil la adopción de protocolos y mecanismos para prevenir y proteger a los comunicadores y trabajadores de la comunicación que en el cumplimiento de sus labores profesionales puedan enfrentar riesgos contra su vida, integridad física, libertad y seguridad. Este acuerdo ratifica la voluntad del Gobierno del Ecuador no solo de garantizar las libertades de expresión y de prensa, sino también de promover el debate más amplio sobre todo tema que surja en la materia y se ventile en nuestra sociedad democrática. Tal como lo señaló el señor presidente Lenín Moreno en la sesión protocolar del Consejo Permanente celebrada el 17 de abril pasado, la ocasión es propicia para rendir homenaje a nuestros compatriotas, miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, al haberse conmemorado un año de su penoso secuestro y asesinato. Desde un principio, el Gobierno se comprometió a investigar los hechos, a esclarecerlos y a garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. Ante el pedido del Estado ecuatoriano y de los familiares, con la colaboración de la CIDH, se constituyó el equipo de seguimiento especial que integran el relator especial Lanza y que cumplió con su plan de trabajo financiado en su totalidad por el Estado ecuatoriano y cuyo proyecto de informe final ha sido entregado y se está siendo analizado para la presentación de las correspondientes observaciones. Precisamente una de las funciones del Comité Interinstitucional al que he aludido consiste en prevenir la repetición de situaciones similares. Y ahí, señor presidente, algunos de los pasos que consideramos históricos que se dan en el Ecuador, en el que se aprecia y se vive un clima de promoción y protección a la libertad de expresión y a los derechos de la comunicación, que resulta, a nuestro juicio, fundamental para la vigencia del sistema democrático. Convengamos en que la democracia no será fiel a su concepción esencial si desde el poder político se pretende manipular a la población reteniendo la información y reprimiendo las críticas y la voz de los pueblos. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. Now recognize the Ambassador from El Salvador. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos las presentaciones del señor relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, señor Edison Lanza, y de la señora Dafne Pellegrino, de Reporteros Sin Fronteras. Ahora, en mi país, El Salvador, la libertad de reunión y manifestación se reconoce como un derecho fundamental autónomo que se integra con la libertad de asociación y con la libertad de expresión de conformidad con la regulación constitucional de estos derechos. Estas libertades permiten el entendimiento mutuo para construir una paz sostenible y en ese contexto se conmemora cada 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por lo cual nos complace que el Consejo Permanente se sume a las celebraciones que a nivel regional y mundial se realicen en torno a esta temática. Representa una oportunidad para evaluar el estado de la libertad de prensa en la región y para fomentar y desarrollar iniciativas que la fortalezcan. Así también para que nuestros gobiernos renueven su compromiso a respetar estos derechos que representan pilares fundamentales de la democracia. Considerando que el tema escogido para esta 26ª edición conmemorativa es medios de comunicación para la democracia, periodismo y elecciones en tiempos de desinformación, es importante generar debate a nivel nacional y en los espacios correspondientes de esta organización en torno a esta temática, particularmente una era en la que el acceso a la Internet y a las redes sociales por cada vez más personas
está revolucionando y jugando un rol cada vez más significativo en las dinámicas políticas y sociales de cada uno de nuestros países, en la región y en el mundo. Libertad de prensa, desarrollo de los medios, privacidad, el rol de las tecnologías de información y comunicación en las políticas públicas, gobiernos abiertos, protección documental, alfabetización mediática e informacional, son algunos de los muchos temas que están en discusión. Los Estados miembros en la 48ª Asamblea General manifestamos la preocupación del hemisferio vinculada al fenómeno de la desinformación, entendida como diseminación masiva de información falsa que se difunde, a sabiendas de su falsedad, con la intención de engañar al público, planteándonos retos para enfrentar este fenómeno que solamente puede ser abordado de manera conjunta desde aristas diversas y con el concurso de los múltiples actores que conformamos la sociedad. Recibimos con satisfacción el anuncio del evento conmemorativo de esta fecha que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, conjuntamente con la UNESCO y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizará el 3 de mayo en San José de Costa Rica, así como las actividades y gobiernos adelantadas con el fin de cumplir con el mandato encomendado de elaborar una guía práctica de recomendaciones para garantizar la libertad de expresión, acceso a información a diversas fuentes en Internet durante el desarrollo de los procesos electorales sin interferencias indebidas, en coordinación con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, y el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Por otra parte, la violencia letal y otras formas de violencia contra los periodistas, aparte de constituir violaciones a derechos como la vida y la integridad, requieren particular consideración dado su alcance, ya que cuando se ejerce este tipo de violencia, se acalla la voz de los intermediarios de ideas y de información, de personas que generan ideas propias a partir de su contacto con la realidad. Esperamos fortalecer el diálogo novedoso entre estos y otros temas de cara a la 49ª Asamblea General de la OEA, la que se celebrará en el próximo junio. No podemos dejar pasar esta fecha sin reconocer la importante labor que realizan los periodistas responsables para transmitir información veraz a la población, y también es oportuno honrar a aquellos que tristemente han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. Señor presidente, permítame terminar citando a Joseph Pulitzer: una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. Gracias, presidente. Now recognize the ambassador from Chile. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer las presentaciones que se han realizado en el día de hoy y al mismo tiempo realzar la conmemoración que hoy día celebramos. Para que la libertad de prensa y expresión sean realidad, es necesaria también la existencia de un marco jurídico normativo que asegure a su vez la existencia de medios abiertos y pluralistas. La voluntad política para apoyar al sector mediático y el Estado de Derecho para protegerlo son otros dos elementos esenciales, así como es que el acceso a la información esté garantizado por ley. Solo es en un contexto como este, sumado a la existencia de la ética profesional de quienes se desempeñan en los medios de comunicación, que se puede pensar en la subsistencia de la libertad de prensa y expresión. Sin embargo, señor presidente, hoy en día atestiguamos que el pleno ejercicio de estos derechos fundamentales
atraviesa por un momento complejo, tanto en la región como en otras partes del mundo. Este hecho debe constituir una voz de alarma, pues en la medida que la libertad de prensa y expresión se ven resentidas, se resienten también las bases de la democracia, abriendo espacios al autoritarismo o a la corrupción. Las redes sociales masivas y la aparición del llamado periodismo ciudadano, si bien han abierto posibilidades insospechadas para la difusión de la información y el empoderamiento de la ciudadanía, también han impulsado los intentos de gobiernos autoritarios para censurar o amedrentar. 2018 fue, de hecho, un año especialmente trágico para el periodismo, con 80 profesionales asesinados en distintas partes del mundo. La organización Freedom House, en su informe Freedom in the World, advierte que 2018 fue el 13º año consecutivo en que se registró un declive en la libertad global, revelando un patrón lamentable y consistente en la pérdida de libertades y la erosión de la democracia. En materia de libertad de expresión, la entidad da cuenta que dicha garantía se encuentra bajo permanente ataque y hace ver que a nivel global viene declinando, en particular desde el 2012. El encarcelamiento de periodistas se hace cada vez más recurrente, pero más acuciante aún es el amedrentamiento de algunos gobiernos hacia los propios ciudadanos, incluso en redes sociales, buscando establecer distintas formas de censura. Nuestra región, como he dicho, también presenta focos preocupantes, como reveló el último informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, que da cuenta del incremento en las amenazas, agresiones y muertes a los periodistas. La CIP nos alerta también sobre campañas de difamación en contra de la prensa y el periodismo, incluso a través de la violencia física, así como de intentos por impedir el acceso a la información pública. Dentro de ese contexto, Chile goza de amplios niveles de libertad para el desarrollo del trabajo periodístico y la libertad de expresión. Pero también enfrentamos desafíos de los cuales debemos hacernos cargo. Señor presidente, la experiencia internacional y los casos que se observan en la región son recordatorios de la fragilidad de la libertad de prensa y expresión y la necesidad de no descuidar su protección y defensa. Muchas gracias. Ambassador from Honduras, you're recognized. Gracias, estimado presidente. Recibimos con satisfacción las presentaciones del relator de Libertad de Expresión, don Edinson Lanza, y de la señora Dafne Pellegrini, de Reporteros Sin Fronteras. Como lo ha expresado el señor relator de Libertad de Expresión, cada año, el 3 de mayo, se celebra el Día de la Libertad de Prensa, tal como fue proclamado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. Esta celebración brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión. Igualmente, sirve como recordatorio de la necesidad de respetar el compromiso con la libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre temas de libertad de prensa y la ética profesional. Finalmente, el Día Mundial de la Libertad de Prensa
es un día de apoyo a los medios de comunicación que son objeto de ataques y restricciones que van en contra de la libertad de prensa. Partimos de la convicción de que no hay libertad verdadera sin libertad de expresión, consecuentemente de libertad de prensa. Saludo a los periodistas de Honduras y del mundo, a los medios en que desarrollan su profesión, a quienes ennoblecen su profesión con valentía, profesionalismo, ética y responsabilidad. Gracias, presidente. Ambassador from Canada, you're recognized. Thank you very much, Mr. President, and good morning, colleagues. I'd like to thank our two guests this morning for their presentations, and I would like also to thank those delegations that brought this issue forward for the consideration of the Permanent Council. The media plays an essential role in defending and advancing the truth. Journalists must be allowed to report freely and independently on the facts that affect our daily lives. Canada is concerned that the capacity to speak truth to power and the capacity for citizens to engage with the truth is increasingly under attack. There have been numerous examples of the very real threat that journalists face here in the Americas as well as around the world. We can take note, but we can also take action. Canada is pleased to invite the governments of the member states of the OAS to take part in the Global Conference for Media Freedom that we will be co-hosting with the United Kingdom on July 10th and 11th in London. This global conference will bring together ministers, government officials, and multilateral agencies with journalists, publishers, academics, and civil society organizations. We will work together to find ways to protect journalists and to ease restrictions on freedom of media and of expression. We are confident that this conference will constitute a meaningful step to slow the troubling deterioration in media freedom that is being witnessed around the world. Also on this day, Canada would like to offer our sincere thanks and congratulations to the Inter-American Commission on Human Rights and to the Special Rapporteur on Freedom of Expression and his staff. Their tireless work ensures that the OAS and the Permanent Council do not forget our responsibility to defend a free media as a key part of a functioning and healthy democracy. We urge you to continue to challenge us and our governments to do a better job to protect and respect the voices of all as part of the dynamic democracies that we all hope to enjoy. Thank you very much. Gracias, embajadora de Canadá. Ahora reconozco al embajador del Perú. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos las presentaciones de los expositores y agradecemos la información que nos han proporcionado sobre el estado de la libertad de prensa. Naciones Unidas ha planteado la discusión sobre la situación de periodismo en tiempos de desinformación. El tema es complejo ante los cambios constantes de los medios y los patrones de comunicación. De un lado, la creciente parcelación de las fuentes de información reduce los espacios de debate y empobrece el diálogo. La selectividad para elegir los medios puede uniformar criterios en el sentido literal de la palabra. El intercambio de información entre visiones similares puede generar discursos monocordes. De otro lado, la desinformación distorsiona los hechos y altera la percepción de la realidad. Sin embargo, hay un hecho verificable que permanece constante y es incontrovertible. La libertad de expresión y de prensa suele ser una de las primeras víctimas del autoritarismo y la intolerancia. Es una amenaza para los enemigos de la democracia porque tiene la capacidad de desvelar los excesos del ejercicio de poder. Por eso es fundamental para fortalecer la gobernabilidad democrática. La prensa libre también ha demostrado ser un instrumento clave para detectar y denunciar prácticas corruptas y las actividades de las organizaciones criminales. La libertad de prensa es, en esencia, una barrera contra los impulsos autoritarios y los abusos de poder, contra la corrupción y contra la amenaza global que constituye el crimen internacional en cualquiera de sus variedades. En consecuencia, todo Estado democrático debe asumir la responsabilidad de garantizar que la prensa pueda ejercer sus labores bajo condiciones libres y seguras, justamente para preservar la convivencia en democracia. El Estado peruano reconoce el carácter fundamental de las libertades de información, expresión, opinión y difusión. La prensa libre ha demostrado en el Perú el papel crucial que ha desempeñado en la defensa de la democracia, la promoción de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y contra el crimen internacional y el combate contra la impunidad.
Por eso el Gobierno del Perú está comprometido a garantizar la libertad de prensa, justamente porque es indispensable para consolidar la gobernabilidad democrática. Muchas gracias. Thank you. The ambassador from Brazil is recognized. Senhor presidente, obrigado. Bom dia a todos e todas. Escutamos com atenção as intervenções realizadas pelo relator especial da CIDH sobre liberdade de expressão, o senhor Edson Lanza, e também pela senhora Dafne Pellegrino, da organização não governamental Repórteres Sem Fronteiras. Queremos agradecer a solicitação e a inclusão a celebração desse Dia Mundial da Liberdade de Imprensa na pauta do Conselho Permanente. Eu queria, inicialmente, com todo o respeito, refutar a avaliação da senhora Pellegrino de que, em nossas recentes eleições gerais, o ambiente de polarização política e de desinformação possa ser associado exclusivamente à campanha de um dos candidatos, justamente o candidato vitorioso na contenda eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de um enfoque que nos parece parcializado, equivocado e politicamente interessado, o que resta credibilidade ao próprio testemunho apresentado aqui por essa organização e que deixa transparecer uma preocupante seletividade em seus relatórios. O governo brasileiro considera o exercício dos direitos às liberdades de expressão e de imprensa um pilar fundamental de uma sociedade democrática. Temos procurado promover um ambiente propício ao exercício da liberdade de expressão, inclusive na internet. Conforme afirmou recentemente o presidente da República, Jair Bolsonaro, a liberdade de expressão é um direito legítimo e inviolável. O Brasil é parte do grupo de amigos para a segurança de jornalistas no âmbito das Nações Unidas. O governo brasileiro condena sistematicamente todos os ataques e violência contra jornalistas e comunicadores sociais, onde quer que eles ocorram. Consideramos fundamental o compromisso de todos os Estados com a implementação de medidas efetivas para prevenir e combater esse tipo de violência e de ameaças. Senhor presidente, desde 2018, o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, que é executado e coordenado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, inclui especificamente a proteção a comunicadores sociais. Também merece destaque no Brasil a Lei Geral de Acesso à Informação, trata-se da Lei 12.527 de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. É uma norma que entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e que criou mecanismos para possibilitar a qualquer pessoa física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivos, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades. Sua aprovação representou, sem dúvida, um grande avanço para a democracia brasileira, ao consolidar o compromisso do país com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo seu artigo 19. Em dezembro de 2018, o governo brasileiro lançou a cartilha Aristeu Guida da Silva, Padrões Internacionais de Proteção de Direitos Humanos de Jornalistas e de outros comunicadores e comunicadoras, em cumprimento à recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito do caso 12.213, com suas recomendações de 2016, que se encontram em fase de seguimento. Essa publicação é voltada à difusão dos padrões das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos em relação aos deveres dos países membros em matéria de prevenção, proteção e acesso à justiça em casos de violência cometida contra jornalistas em razão do exercício do seu direito à liberdade de expressão. Ao elaborar a referida cartilha, o Estado brasileiro reconhece a relevância das normativas internacionais e padrões interamericanos sobre a proteção dos direitos humanos de jornalistas e outros comunicadores e comunicadoras como elementos fundamentais para a construção de uma sociedade democrática. Obrigado, presidente. Thank you.
The ambassador from Nicaragua is recognized. Gracias, señor presidente. No tenía pensado intervenir, pero en vista de las circunstancias. Bueno, Nicaragua se quiere sumar a la celebración del Día Internacional, del Día Mundial de la Libertad de Expresión. Igualmente, el Estado de Nicaragua reitera la existencia de una plena libertad de expresión en nuestro país, reflejada en los marcos constitucionales y las leyes vigentes. En el actuar, se refleja igualmente en el actuar de múltiples medios de comunicación social, escritos, orales, digitales y televisivos, siendo muchos de ellos contrarios a la política del gobierno, los cuales informan sin censura previa y sin restricción alguna. Basta que abran la página de internet o lean los diarios existentes en nuestro país y podrán dar cuenta de la realidad actual. Rechazamos los informes presentados por la relatoría y la colega de Reporteros Sin Fronteras, los cuales están, lamentamos que estén realmente desinformados. Lamentamos que hayan caído en la práctica de organismos interesados de derechos humanos y otras agencias noticiosas que se han dado la tarea de desinformar y tergiversar la realidad de manera sistemática, con claros propósitos desestabilizadores en contra del gobierno de Nicaragua. Nos vienen a presentar constantemente información sesgada y con doble rasero para crear un estado de opinión. Ese es el objetivo, crear un estado de opinión adverso y hostil en contra del gobierno nicaragüense. Eso obviamente le resta credibilidad a cualquier tipo de información que se quiera presentar. Y nos llama la atención porque Reporteros Sin Fronteras se había caracterizado por ser una entidad que trataba de mantener un marco de neutralidad y coherencia, pero sin embargo lamentamos pues, que se haya dejado guiar por la corriente. Lamentamos la presentación de la relatoría de la libertad de expresión. Es una presentación desfasada en el tiempo. Pareciera que estamos en la época de la Guerra Fría. En los años 50 sí valía un tipo de informe de esa naturaleza, pero estamos en 2019. Y nos vienen con esquemas de la Guerra Fría para presentar un grupo de países en un lado y otro grupo de países en otro lado. Como que si en todos lados no se cuecen las mismas habas. Entonces, creemos que hay una falta de objetividad, hay precisamente un doble rasero y un objetivo muy selectivo, politizado, destinado precisamente a afectar a algunos países en detrimento de otros, con claros propósitos políticos. Creemos de que la labor del periodismo va más allá pues, de las luchas que puedan generarse entre sectores políticos. En Nicaragua, señor presidente, hay absoluta libertad de expresión. Prueba de ello es que algunos medios de comunicación y personas a través de las redes sociales abusan de ella, divulgando noticias falsas. Y esa es la información que agarra todos estos grupos y organismos de derechos humanos. Agarran las informaciones falsas y las presentan como que fueran reales. Abusan de esta información, divulgan estas noticias falsas para crear un estado de caos a nivel nacional, pues, y pretenden mantener en zozobra a la población civil. Esa es parte precisamente del manejo mediático. Entonces, se cae en el papel del mercenarismo. Se convierten en mercenarios de la pluma, destinados precisamente para convertirse en un elemento adicional para desestabilizar a países. Incluso tergiversan los hechos, provocan e instigan hechos delictivos, como sucedió en nuestro país, promoviendo la violencia y el odio en contra de las leyes nicaragüenses. Eso se produjo allá en nuestro país. El Estado de Nicaragua rechaza que se le imputen situaciones de asesinatos de periodistas. El Estado informa que el único caso en que se ha privado de la vida a un periodista, y no por agentes del Estado, es el del señor Ángel Eduardo Gaona López,
que precisamente el relator vino a tergiversar la información. Ellos tienen información y están claros de quiénes son los culpables. Ya tenemos a los culpables. El gobierno fue muy diligente en investigar estos hechos y los responsables han sido juzgados declarándose su responsabilidad penal de conformidad con la ley. Que la CDH no lo quiera reconocer, eso es otro capítulo, porque ellos están en otra dinámica. Así que en este día especial reconocemos la labor de honorables periodistas, honestos, comprometidos realmente con un periodismo eficaz e informativo. Saludamos a los periodistas de Nicaragua, quienes se esfuerzan por presentar de manera clara, honesta y apropiada los hechos para que la opinión pública pueda contemplar la información de las partes, ¿verdad? Asimismo, nuestro gobierno lamenta la muerte de periodistas en la región. Muchas gracias, señor presidente. The ambassador from Venezuela, you're recognized. Muchas gracias, señor presidente. Empiezo por agradecer a los países que promovieron esta discusión, el haberlo hecho como una forma de celebrar la libertad de prensa en su día. Yo creo que en realidad las habas que se cuecen en las democracias no se cuecen de la misma manera en las dictaduras. Y voy a referirme solamente al caso de Venezuela, con la fortuna de que muchas de las cosas que tenía previsto decir ya fueron dichas de manera elocuente y precisa en los informes presentados por el relator especial Edison Lanza y por la representante de Reporteros Sin Fronteras, la señora Pellegrino. Eso me permite una intervención mucho más corta. El hecho es que desde 1999 existe en Venezuela una cada vez más densa opacidad informativa. A los pocos años de iniciarse, el gobierno de Hugo Chávez anunció una política de hegemonía comunicacional, una política confesa de hegemonía comunicacional. Se aprobaron muchas veces por la vía de decretos ley herramientas de criminalización de la información, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, o la modificación del Código Orgánico Procesal Penal que otorga a los jueces una gran discrecionalidad en relación al manejo de la verdad. Además debe recordarse que el periodismo en Venezuela presenta una dificultad muy grande, pues no existen en la mayoría de los campos o sectores de la actividad oficial cifras cuya autenticidad pueda ser comprobada. En materias tan importantes como la inflación, el valor de la moneda, las expectativas de vida de los ciudadanos, los fallecimientos registrados en las morgues como consecuencia de actos criminales, los datos del censo, ninguna de esa información se hace pública y cuando se publica se tergiversa. No hay información del Banco Central, no hay información de Petróleos de Venezuela, no hay información de los Ministerios de Finanzas, Salud o Educación. Sin embargo, abundan medios de comunicación y se da la sensación que hay prensa libre. Pero hay que notar lo siguiente. De 135 medios impresos que existían en Venezuela en 1999, solo quedan 25. La producción, importación y venta de papel periódico, así como los insumos, planchas, tintas y repuestos de rotativas, son monopolio exclusivo de un complejo comercial creado por el Estado. De más de 700 estaciones de radio, solo quedan 36, sometidas a las limitaciones de compra de equipos y repuestos y al manejo selectivo de la publicidad oficial. Desde el año 2014, las agresiones a medios y periodistas, tanto nacionales como extranjeros, se han intensificado. De los 14.000 presos políticos que han habido sucesivamente en Venezuela, algo más de la mitad ha ido a prisión y a juicio por delitos de opinión. El sistema público de medios, lejos de cumplir una función informativa de manera objetiva y veraz por parte del Estado, se ha convertido en un portavoz del gobierno y peor aún del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la televisora estatal venezolana de televisión solo aparecen los políticos de oposición para ser atacados o ridiculizados. Con el pretexto de comunicar al pueblo lo que los medios privados omiten, el usurpador Maduro hace cadenas
a la hora que quiere, el día que quiere, con la duración que quiere y cuantas veces quiera. Así lo recordó acertadamente la embajadora argentina. Cuando empieza una cadena, todas las radios y televisoras del país deben dejar su programación y sumarse a la señal oficial. Eso ocurre a veces 3 y 4 veces a la semana y la duración de las cadenas puede ser a veces de 15 minutos, pero otras veces las más de 2 y 3 horas. Por tuitear hay gente presa. Y le cito solamente por lo excepcionalmente ridículo que presenta, casos insólitos, como un adivino que en un programa de radio hizo unas predicciones, un astrólogo, y dijo que pronto habría mucho llanto en la Asamblea Nacional. Unos días después, un diputado del gobierno fue asesinado en un delito absolutamente vinculado al AMPA común. El astrólogo fue preso y todavía está preso, porque se le imputa a esa predicción astrológica alguna responsabilidad en el asesinato. En otra ocasión, muy reciente, en una celebración de un matrimonio, se tomaron fotos del hijo de Nicolás Maduro y fueron publicadas en Instagram. No había terminado la fiesta cuando ya la policía política del régimen se hizo presente y se llevó preso a los que hicieron la publicación. La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que existe una guerra en contra de la libertad de expresión por parte del gobierno venezolano y que ella se libra 24 horas al día con un inmenso aparato policial, militar, judicial y comunicacional. La violencia ejercida en contra de periodistas y medios de comunicación ha empeorado, habiéndose cuadruplicado en términos cuantitativos e intensificado en todas sus variantes. Venezuela es un país prácticamente acabado en lo que concierne a la libertad de expresión. Hay una sistematización de los ataques a los periodistas en las calles, en los lugares abiertos, incluso en los espacios de instituciones públicas. La policía aparece para impedir o reprimir la protesta, pero lo primero que ataca es a los comunicadores sociales. Los expulsa del lugar, los golpea, los detiene, les roba sus equipos, les borra la memoria digital de las cámaras fotográficas y grabadoras y les incauta los teléfonos móviles. También hay una política sistemática de agresión, robo y destrucción de los equipos usada por los periodistas. Se citó en esta sala el caso del comunicador Jorge Ramos de Univisión, una de las figuras de los medios de comunicación latinos más importantes de los Estados Unidos, a quienes le confiscaron sus equipos y celulares, fueron detenidos y expulsados del país. Estaba Ramos entrevistando a Nicolás Maduro y a los 17 minutos de la entrevista, el periodista enseñó en su iPad unos videos grabados horas antes en que se veían un joven venezolano escarbando en un basurero buscando comida. Eso dio lugar a la interrupción de la entrevista y a la agresión en contra de Ramos y de su equipo. El ataque a la prensa extranjera comienza en los aeropuertos, cuando los periodistas intentan ingresar al país. En algunos casos se limitan a impedir el acceso a corresponsales o a enviados especiales de medios que no son vistos como amistosos por el régimen. En otros casos se les detiene, se les somete a extenuantes, denigrantes y vejatorios interrogatorios. Con frecuencia se les roba y luego se les expulsa del país. En Venezuela se han eliminado en forma selectiva programas de radio y televisión, en particular aquellos que tratan información y los medios con programas de opinión. A los pocos medios privados que aún subsisten se les conduce a una autocensura. Los dueños de los medios, ante el temor de ser expropiados, de ser agredidos por los funcionarios del Ministerio de Finanzas por problemas de impuestos, prefieren omitir las informaciones que puedan ser mal vistas por el gobierno. Ya se citó el caso del periodista Luis Carlos Díaz, que es un caso terrible desde el punto de vista de la crueldad, la sevicia en contra de su esposa, que enferma terminal de cáncer, y de un periodista que había logrado una fama nacional e incluso internacional por sus denuncias en defensa de los derechos humanos. Termino recordando lo que dice la Constitución de Venezuela. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura.
este derecho no se respeta y la lucha que libramos en Venezuela es para que este artículo y tantos otros de la Constitución sistemáticamente violados cobren efectiva vigencia. Gracias, señor presidente. Ambassador from Paraguay is recognized. Gracias, señor presidente. Comentaba acá con mi colega el hecho de que siempre esperaba que Venezuela se apunte último, ¿verdad? Pero sin embargo hoy está así en la lista como de normales y nos pinta otro país totalmente diferente. Gracias, Gustavo. Señor presidente, agradecemos la presentación del relator especial para la libertad de expresión, señor Edison Lanza, y nos congratulamos por la realización de esta sesión dedicada al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada año, el 3 de mayo, nos permitimos reflexionar sobre los principios fundamentales de la libertad de prensa. Desde diversas perspectivas, analizamos la libertad de prensa a nivel mundial. Reiteramos nuestra voluntad de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia y rendimos homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Es nuestro deber denunciar violaciones de la libertad de prensa, como lo venimos realizando últimamente de este Consejo, especialmente tomando en cuenta la situación de dos países de las Américas. Como Venezuela, ayer se han cortado señales de canales de televisión, incluidas las de CNN y la BBC, por orden del régimen usurpador para no exponer la represión existente. Asimismo, en Nicaragua hemos recibido denuncias de un aumento sistemático de hostigamiento, agresiones, ataques y restricciones a periodistas y representantes de medios de comunicación. Por tanto, nos unimos a esas voces que se solidarizan con aquellos pueblos que sufren publicaciones censuradas, multadas, clausuradas y cuyos periodistas son perseguidos, arrestados en forma arbitraria e inclusive asesinados. La prensa en mi país también ha pasado por momentos muy duros en su historia y hasta ahora persisten múltiples desafíos que deben afrontarse. No obstante, miramos el futuro con optimismo, puesto que tanto funcionarios como periodistas hoy día nos encontramos ante el escrutinio de la opinión pública en forma permanente. A tales efectos, el derecho a la información y la libertad de prensa están sólidamente arraigados en la sociedad gracias a la Constitución Nacional. En tal sentido, el artículo 28 de nuestra Carta Magna señala muy claramente que se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos y en su artículo 29 nos dice que el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas es libre. El Paraguay continuará apoyando, tanto en la OEA como en otros foros internacionales, todas las iniciativas que surjan para promover la libertad de prensa y proteger el estado de libertad en la comunidad internacional. Esta organización debe necesariamente estar a la vanguardia en cuanto a la defensa de los derechos de los periodistas y aquellos que se sientan afectados en su libertad deben sentirse libres de recurrir a la OEA como una instancia seria que los protegerá y colaborará en su labor de informar a la ciudadanía. Muchas gracias. Thank you. The ambassador from Panama is recognized. Muchas gracias, señor presidente. Primeramente, agradecemos la ilustrada presentación del relator especial para la libertad de expresión, el señor Edison Lanza, y de la señora Dafne Pellegrino, de Reporteros Sin Fronteras. Mi delegación no quiere dejar pasar la oportunidad de unirse a esta conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que tendrá lugar el 3 de mayo próximo. Dicho día fue proclamado en el año 93 por la Asamblea General de Naciones Unidas, como se ha dicho, sobre la base de una recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. Y para Panamá es útil aprovechar esta conmemoración de gran importancia porque nos brinda un espacio para reflexionar y examinar los avances y desafíos que afrontamos regionalmente en esta materia, como es de gran importancia la libertad de prensa. Efectivamente, tenemos como punto de partida nuestra propia regulación constitucional, porque en su artículo 37 se consagra que toda persona tiene derecho a emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier medio. Pero las luchas por hacer avanzar ese derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, exigen una continua actualización. Entre los avances más recientes en nuestro país está la creación de la Escuela de Gobierno Abierto, iniciativa que responde
a uno de los compromisos del tercer plan de acción de gobierno abierto adoptado por Panamá para el periodo 2017-2019, una serie de iniciativas que involucraron ya la expedición de un decreto ejecutivo en noviembre del 2017 y una regulación más precisa todavía por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, porque entendemos que no solamente debe ser el Estado tolerante de la libertad de prensa que ejercen sus ciudadanos a nivel personal o a través de empresas periodísticas, sino que debe poner en acceso a todos los ciudadanos y a estas entidades que buscan divulgar la información pública, la información que se genera dentro de las estructuras estatales. Para ello se están haciendo grandes avances, repito, en materia de datos abiertos gubernamentales y esperamos que ese sea el eje de las acciones próximas del gobierno, de los gobiernos que nos sucedan en la República de Panamá. Debo decir adicionalmente que resulta interesante que el día de hoy, 1 de mayo, celebremos el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras en gran parte del planeta. Esa conmemoración recuerda la lucha por las 8 horas de jornada laboral de los mártires de Chicago. Y en definitiva, es una lucha por todos los trabajadores. Pensemos que los periodistas también son trabajadores y como trabajadores requieren todo nuestro respeto y la defensa de su actividad en el marco de un ejercicio profesional libre, independiente, autónomo, sin cortapisas y, por supuesto, sin las presiones que pueden significar contextos hostiles a su práctica libre de la profesión del periodismo. Y, por tanto, no podemos hacer otra cosa que sumarnos a todas las delegaciones que el día de hoy han lamentado y condenado los asesinatos de periodistas en la región. Igualmente, los casos más graves de restricciones a la libertad de expresión injustificadas, ilegales, violatorias del ordenamiento internacional que se viven en algunos países de nuestra región. Pero debemos enfatizar también que las limitaciones injustas al ejercicio de la profesión del periodismo y de la libertad de expresión en general no solamente se viven en esos entornos especialmente hostiles, sino en todos nuestros países y en el marco de regímenes que podemos calificar claramente como democráticos. Por eso es que justamente en esta ocasión, en el día que corresponde a conmemorar la libertad de prensa, se ha elegido como tema del año 2019 medios para la democracia, periodismo y elecciones en los tiempos de la desinformación. Corre riesgo también la libertad de prensa y la libertad de expresión en los países que se abocan sistemáticamente a elecciones que buscan que sean transparentes, honestas, limpias. Y para Panamá es, por supuesto, un tema especialmente relevante el día de hoy, recordar este extremo, porque celebraremos el próximo 5 de mayo elecciones generales. De ahí que nos unimos a todas las comunicaciones que el día de hoy han hecho los hermanos pueblos del continente y esperamos que conjuntamente en este mismo marco regional y en cada uno de nuestros países sigamos librando la batalla, esperemos que exitosa, en favor de la libertad de prensa. Muchísimas gracias. Thank you. The ambassador from Colombia is recognized. Señor presidente, agradezco a la misión permanente de Costa Rica por su liderazgo en representación de las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Colombia para solicitar la inclusión en el orden del día de este importante asunto. Colombia mantiene el firme compromiso con el derecho a la libertad de expresión y considera que esta es garantía fundamental para el Estado social de derecho y para cualquier sociedad en nuestro país. Dichas garantías están consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política como derecho fundamental que permite que toda persona pueda expresar y difundir su pensamiento, informar y recibir información veraz e imparcial y además fundar medios masivos de comunicación. En la práctica, ello requiere mucho más que artículos en cuerpo jurídico. Esto se construye día a día de la mano de ciudadanos y de aliados, pero también de opositores y contradictores. La verdadera libertad de prensa contribuye a la verdadera democracia y solo allí florece la libertad de expresión. Por ello, es preocupante que hoy el mundo viva tiempos tan complejos en esta materia, con graves amenazas que van desde la corrupción hasta la violencia. La defensa de la libertad exige también su ejercicio
con virtudes, equilibrio o como lo reza el escudo de Colombia, con libertad y orden. Por ello los colombianos la hemos defendido, la defendemos y seguiremos defendiéndola sin cuartel frente a todos aquellos que intentan borrarla derramando la sangre de ciudadanos, de periodistas y de nuestros soldados y policías. El pueblo colombiano protegerá siempre la institución de la libertad y gracias a eso tenemos certeza de que narcotráfico, terrorismo o cualquier otra forma de violencia o corrupción jamás vencerán a la verdad. Y es importante que en este contexto abordemos sin vacilación lo que ocurre con la democracia y con la libertad de prensa en nuestra región. El desmoronamiento de las libertades y del equilibrio no aparecen de la noche a la mañana, pero una de sus primeras víctimas sí es la libertad de prensa. Venezuela, sin prensa libre, es un pueblo con los ojos vendados, una sociedad en la que le tapan la boca. La dictadura pretende además que las naciones hermanas sean también ciegas, sordas y mudas. Pero al hablar hoy del Día Mundial de la Libertad de Prensa, es obligación demostrarles que jamás van a dejarnos en silencio. Ninguna tiranía puede taparnos la boca. De la libertad, la Carta Democrática tiene el espíritu, pero será nuestro valor para defenderla el que le dé la vida. Thank you, Ambassador. The United States is recognized. Thank you, Mr. Chair, for holding this important meeting. We very much appreciated both presentations on press freedom. Press freedom is a core component of democratic governance. By fostering a free press, citizens are better informed, more active and engaged in political decision-making, and better able to hold their governments accountable. We recognize that many journalists dedicate their lives, sometimes at great risk, to promoting transparency and accountability in their countries and throughout the world. The United States will continue to advocate for journalists' ability to do their work in unfettered fashion. We renew our commitment to promoting a free and independent press and advocating for accountability against those who commit violence or other abuses against journalists. Journalists' work is especially important today in the Western Hemisphere to assure transparency and accountability and to guarantee democratic freedoms. We note that the first act of authoritarian governments is usually to try to restrict the freedom of the press. We must work here in the OAS and outside of it to maintain these freedoms in defense and protection of democracy. Thank you. Thank you. I now recognize the Chief of Staff to the Secretary General, Mr. Gonzalo Conque. Muchas gracias, señor presidente. Desde 1993 se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Cada año se convierte en una fecha para llevar a cabo una reflexión profunda sobre este tema esencial. Sin libertad de prensa, sin libertad de información, sin libertad de expresión no puede haber democracia. Por este motivo, aquellos países en los cuales se restringe o se prohíbe a los periodistas ejercer libremente su trabajo deben ser objeto de escrutinio público y denuncia. Señor presidente, cerca de 30 comunicadores fueron asesinados el año pasado en nuestra región. Lo más grave es que muchos de estos crímenes quedan impunes, lo que le permite a los autores materiales e intelectuales creerse intocables. Por este motivo, no podemos ni vamos a olvidar a cada víctima del abuso despótico, del crimen organizado, de la corrupción, de las dictaduras, de los regímenes autoritarios. Gracias a la labor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su titular, el señor Edison Lanza, este tipo de hechos son analizados y denunciados de manera permanente. Por otro lado, presidente, la Relatoría también ha resaltado, y lo hemos escuchado en la voz del relator, los avances que se dan en la región. Alrededor de 25 países han aprobado leyes de acceso a la información, entre otros progresos. Progresivamente, la mitad de los países de la región han derogado los delitos de desacato, difamación e injurias. Y también hay que destacar la protección de las fuentes periodísticas y el derecho de réplica como mecanismo alterno a la resolución de conflictos entre la prensa y quienes se sienten vulnerados en su reputación dentro de las legislaciones. Señor presidente,
En otro aspecto, queremos saludar la iniciativa de la Asamblea General de la OEA del año 2018, que encomendó a la RELE, en coordinación con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral y el Departamento de Derecho Internacional, elaborar una guía para que los países tengan criterios para enfrentar el problema de la desinformación deliberada en contextos electorales. Vale decir que ya se llevó a cabo un primer panel de expertos de toda la región sobre este tema en el Instituto Nacional Electoral de México. En nuestro continente, los instrumentos interamericanos fueron diseñados para establecer principios y salvaguardas, entre otras cosas, para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Los mismos no tienen un afán declarativo o teórico, por el contrario, son mecanismos efectivos y útiles para proteger las libertades fundamentales y la existencia misma en una sociedad democrática. Pero en este momento tenemos países en las Américas donde la libertad de expresión no existe o se encuentra seriamente amenazada. En el caso de Cuba, la dictadura abolió desde el primer momento cualquier posibilidad de informar libremente. El periodismo independiente contrariaba su ideal totalitario y no se podía permitir que se difundiera alguna versión distinta a la oficial. En el caso de Venezuela, aquellos comunicadores que aún pueden informar son objeto de todo tipo de amenazas, restricciones y vejámenes. Su denodada labor engrandece el espíritu libre de quienes honran el buen periodismo en Venezuela. En la víspera, el régimen sacó del aire emisoras radiales y televisoras, y según el informe anual de la Relatoría, durante 2018 se profundizó el deterioro de la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Por solo mencionar un ejemplo, la llamada Ley contra el Odio fue aplicada a manifestantes y ciudadanos, así como para aplicar sanciones y advertencias a medios de comunicación. En el caso de Nicaragua, la situación existente se deterioró de manera drástica el año anterior. Entre otros aspectos a lamentar, los nicaragüenses han perdido mecanismos y medios de denuncia y justicia. Señor presidente, y con esto concluyo, resulta fundamental continuar trabajando por la libertad de expresión y la libertad de prensa en toda la región, pero particularmente en los países donde se ve más seriamente amenazada o directamente no existe. Gracias, presidente. Thank you. There being no further requests for the floor, I suggest that the Permanent Council take note of the remarks made today as part of the commemoration of the World Press Freedom Day. There being no objections, it is so agreed. Distinguished representatives, we will now proceed to the next item on the agenda, other order of business. The Chair would like to remind the delegations that the 21st Annual Food Festival of the Americas will take place on May 19, 2019, from 11 a.m. to 5 p.m. on the grounds of the Organization of American States main building parking lot located on 17th Street and Constitution Avenue Northwest. The food festival is organized by the Organization of Women of the Americas. It is a fun-filled family event, so bring along your family and your friends and those who wish to experience this cultural and gastronomy of the Latin America, the Caribbean, and the OAS observer states. This event transports the public to a corner of each participating country through the tasting of typical meals and the display of craft, music, dances, and customs. It is anticipated that the proceeds from this year's fund will assist deserving institutions in the region. Its success depends on your valuable support. I now ask if there are any delegations that wish to bring any information or issues to the attention of the Council. Ambassador from Canada, you're recognized. Thank you very much, Mr. President. And first of all, just to endorse your announcement on the Food Festival of the Americas and to let delegations know that the Government of Canada will be offering snow cones. So we do hope to see you there. I take the floor today to draw to the attention of colleagues that on Friday, April 26th, the Human Rights Campaign honored the OAS LGBTI core group of member states with the Global Equality Champion Award, which I have right here. Canada accepted this award on behalf of the LGBTI core group members, but I really wanted to draw it to the attention of the Council today because it really represents not just the work of the core group, but the efforts that all member states make to better understand this issue and to continue to work together to advance the rights of all. The core group made a point of mentioning in accepting the award that we firmly understand that all delegations have distinct views on this issue, but we also understand that we all share a commitment to the rights of all. So thank you to those delegations who are part of the core group. Thank you to all those delegations who continue to work with us to expand the space for dialogue to better understand human rights as they accrue to us all. And I would also like to simply say,
that this award by such a prestigious organization reminds us all that the work of the OAS is noticed, that we are having an impact on advancing rights in the hemisphere, and it is appreciated by those whose rights we have expanded. I'm going to work with the Secretariat to find a spot to display this. I think we really should all, every once in a while, pat ourselves on the back. So please, right now, let's all, congratulations, OAS and the LGBTI core group. Thank you. Thank you. Ambassador from Argentina is recognized. Gracias, señor presidente. Es solo para reforzar lo que usted dijo al principio con respecto al festival, al evento que se hace, porque me parece muy importante que todos participemos. A veces hay muchísimo esfuerzo y muy poca gente y creo que tenemos que darle un impulso grande desde aquí, invitando no solo a todas las personas de esta casa, a todos los colaboradores, digamos, a todos los que día a día nos acompañan, sino también a nuestros amigos, a quienes participan de alguna manera en nuestras comunidades. Así que, bueno, seguir adelante y que el 19 sea una fiesta de todos y bueno, y también muy feliz por lo que acaba de contar la embajadora de Canadá, porque Argentina forma parte de ello. Muchas gracias. Thank you. The next Permanent Council meeting will begin in 5 minutes. I see that there are no further requests for the floor. Sorry, the General Preparatory Commission will begin in 5 minutes. The Preparatory Commission will begin in 5 minutes. Seeing that there are no further requests for the floor, there being no further business to consider, this meeting is adjourned.